Bienvenidos a otro video. En este caso vamos a instalar lo que es la terminal de Git para Windows. Esta va a ser la página de inicio que les voy a dejar para poder justamente descargar este archivo. Vamos básicamente a darle descargar y una vez que lo tengamos descargado vamos a proceder con lo que es la instalación. Una vez descargado vamos a darle a abrir al archivo y vamos a ir instalando las siguientes opciones. Fíjense que tenemos Git 2.4.0. Vamos a darle instalar. Va a estar instalando todos los archivos que requiere este programa. Y vamos básicamente a lanzar lo que es la consola de GitHub. Una vez aquí en la consola, nosotros podríamos justamente verificar, por ejemplo, la versión que acabamos de instalar. Como vemos, es la 2.40.0 para Windows. Y podemos empezar también a navegar y a ejecutar diferentes tipos de comandos que nos van a permitir a nosotros utilizar obviamente nuestros archivos y carpetas y poder empezar a utilizar los comandos git para poder tener nuestro repositorio, en este caso poder salvaguardar nuestros datos de forma local y luego utilizando GitHub poder, digamos, subirlos a la nube y tener nuestro repositorio remoto de todos nuestros archivos que querramos obviamente respaldar. Entonces fíjense que podríamos entrar a lo que es el escritorio, la carpeta del escritorio, ya que por defecto está en lo que es la carpeta del usuario. Entonces dentro de mi carpeta de escritorio yo podría ejecutar el comando mkdir para crear mi carpeta de mi página web. ¿Sí? Tengo acá mi página web y tengo, bueno, fíjense que en este caso la carpeta sí existe, entonces yo podría crear otra carpeta. Quiero comenzar un nuevo proyecto, por ejemplo, un nuevo proyecto web, y ahí fíjense que no tuve ningún inconveniente, por ende podría ahora justamente acceder a esa carpeta proyecto web. Una vez que estoy dentro de esta carpeta, lo que podría hacer para lo que es el sistema Git es correr justamente git init, donde yo con este comando empiezo a inicializar un repositorio en la cual voy a dar seguimiento a los archivos que yo quiera. ¿Sí? Fíjense que con git init inicio el repositorio en la carpeta de proyecto web. Vamos a limpiar un poco ahí. Ya tenemos ese repositorio. Fíjense que tengo ahí la ruta de stop proyecto web y me aparece ahí que estoy en la rama main, que es la rama principal donde voy a poder crear, digamos, todos los archivos y poder salvaguardar todos mis archivos. Entonces, estando acá, yo lo que podría hacer es empezar a crear mis archivos. Estoy hablando de un proyecto web, entonces podría tener mi index con el comando touch. Voy a crear diferentes tipos de archivos. Voy a crear mi index HTML. Como vemos, con el comando ls podemos listar los archivos que están dentro de esta carpeta. Y ahí vemos que tengo ese index HTML. Podría utilizar o crear un archivo de estilos, ¿sí? Donde tendría justamente los estilos de mi página web, de mi index. Y podría tener después algún otro archivo de funciones para la página web. Bien, vemos ahí tenemos esos tres archivos y los podemos listar justamente. Si nosotros quisiéramos verificar el estado de esos archivos en nuestra carpeta, podríamos ejecutar el comando git status, por ejemplo, y vemos que no hay commits
no hay ningún archivo salvado de alguna manera, no hay ningún archivo pasado a lo que se conoce como el staging area o el área previa a poder realizar un commit, ¿sí? Faltaría como agregarlos, esos archivos. Entonces lo que haríamos en este caso es, podríamos hacer un git add, por ejemplo, y agregar index.html. De esta manera yo estoy agregando un único archivo. Si hacemos git status de vuelta, vemos que hay un new file agregado que es el index.html, y por otro lado quedó estilos y funciones afuera de esa carpeta. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo mi primer commit, o sea, mi primer snapshot o mi primera foto de mi repositorio, lo único que voy a guardar es mi index.html y dejaría fuera los otros dos archivos. Entonces lo que voy a hacer es utilizar otro comando para git add punto para sumar, digamos, a todos los demás. Entonces fíjense que yo ahora corro git status y ya tengo todos los archivos en seguimiento, ¿sí? Una vez que yo ya los tengo en seguimiento, podría realizar justamente mi primer commit de la siguiente manera: git commit -m, y acá podría poner mi mensaje. Mi primer commit del proyecto. Por ejemplo, ¿no? Ahí siempre vamos a tener que colocar algún mensaje alusivo a qué se está realizando, ¿no? Podría poner creación de index, funciones y estilos, por ejemplo, y ahí vemos que se creó, ¿sí?, mi primer commit. Si yo quisiera ver los commits generados, podría correr un comando que se llama git log, y ahí me muestra que hice mi primer commit del proyecto, ¿sí?, ahí en la rama main. Bien, entonces podría seguir trabajando. Yo podría crear otro archivo donde puede ser página 2 HTML de mi página web, y vemos que tengo ya 4 archivos en esta carpeta. Si hacemos un git status, vemos que me dice que página 2 no está en seguimiento. Entonces lo que necesito hacer acá es, como hicimos recién, git add página 2.html, vemos que se agrega, ¿sí? Verificamos con git status, está agregada, y ahora sí, nuevamente podría hacer un git commit -m, donde le voy a comentar ahora que agregué la página 2 al proyecto, ¿sí? De esta manera tenemos el seguimiento y tenemos ya dos commits realizados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pasar a entrar a la carpeta del escritorio. En este caso, vemos que estoy dentro de la carpeta del escritorio. Yo lo que podría hacer acá es ejecutar, o sea, con ese comando cd, lo que dice cd más el nombre de la carpeta o directorio, ingresar a esa carpeta, como estoy ahora en desktop. Lo que voy a hacer acá es, a través de lo que es el comando mkdir, es crear una nueva carpeta. Le vamos a poner básicamente nueva carpeta. Fíjense que tengo creada esa carpeta. Para poder ingresar a esa carpeta que acabo de crear, otra vez nuevamente este comando cd nueva carpeta, y estoy dentro de esa carpeta. Podemos listar con el comando ls los archivos de esa carpeta. Vemos que no tiene nada. Otro comando para listar archivos y directorios es el comando dir. Tampoco nos muestra nada. Pero podemos, por ejemplo, crear otra carpeta. Vamos a ponerle nombre a otra carpeta. Sabemos que está ya dentro de la carpeta nueva. Y ahora sí, si queremos listar, vemos que nos aparece la otra carpeta. Si queremos usar ese comando dir que decíamos recién, también nos va a mostrar esa carpeta
dentro de esta nueva carpeta que acabamos de crear. ¿Cómo hacemos para limpiar la pantalla? Podemos usar el comando clear para limpiar esta pantalla en línea de comandos. Vemos que estamos dentro de esa nueva carpeta. Lo que podemos hacer ahora es, por ejemplo, crear un nuevo archivo usando el comando touch, en este caso. Y vamos a crear lo que es un archivo de texto, por ejemplo. Ahí creamos un archivo de texto. Este archivito de texto inicialmente va a estar vacío. Si nosotros quisiéramos analizarlo o poder escribir algo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar el comando, por ejemplo, nano, y vamos a ingresar a ese archivo de texto. Nano nos va a abrir un editor de texto. Acá podemos escribir, por ejemplo, el contenido del archivo. Entonces, ahí podemos escribir ese contenido. Y para poder salir de lo que es este editor, que tiene todos los comandos ahí en la parte inferior, control X, y nos va a pedir si queremos guardar el archivo, le ponemos la Y. Vemos que tenemos ahí file name to write, archivo.txt. Le damos enter y salimos de ese archivo. Bien, ya tendríamos entonces, si estamos ahí, vemos que tenemos archivo txt y otra carpeta. Ese archivo txt, si nosotros volvemos a ingresar, por ejemplo, para ver si está hecho los cambios que hicimos anteriormente, vemos que está completo el texto que acabamos de escribir. Entonces acá podemos poner hola, soy un archivo de texto modificado, en este caso, y lo queremos guardar, salvar los cambios, y sí, ahí salimos nuevamente. Vemos que tenemos los archivos, no cambia nada. Hacemos un clear de pantalla. Y ahora podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, por ejemplo, eliminar un archivo. Vamos a eliminar el archivo con el comando rm. Vamos a eliminar el archivo txt. Fíjense que no nos dice nada. Si listamos ahí, no está ese archivo. ¿Cómo hacemos para eliminar una carpeta, por ejemplo? Vamos a utilizar también ese comando rm, pero en este caso rmdir, y ahí podemos eliminar otra carpeta, por ejemplo, que es la que teníamos creada anteriormente. Con ese comando ejecutamos y ahora listamos dentro de esta nueva carpeta, vemos que no tenemos nada. ¿Cómo hacemos para volver hacia atrás? En carpetas vamos a utilizar el comando cd, espacio, punto, punto, y vemos que volvemos a la carpeta de escritorio. Si quisiéramos entonces rmedir para borrar esta nueva carpeta, ahí estamos, hacemos ese rmedir, borramos nueva carpeta y ahí volvemos inicialmente al inicio de este caso. Vamos a trabajar con un repositorio local. Fíjense que voy a entrar a la carpeta que tengo en el escritorio, que en este caso es la carpeta programación. Vemos que ahí ingresé. Bien, y vamos a ver los archivos que tengo con el comando ls. Vemos que tengo dos archivos, matrices y vectores, en este caso .c, de ejercicios que he estado trabajando ahí en C. Y lo que vamos a hacer justamente es tener un control de estos dos archivos. Lo que vamos a hacer para poder inicializar nuestro repositorio de Git y empezar a justamente darle seguimiento a todos los cambios que se vayan haciendo, va a ser a través del comando git init. Vemos que ahí se inicializa el repositorio y que nos creó justamente la rama que se conoce como main, que va a ser nuestra rama principal en el programa, en este sistema de versiones. Bien, fíjense lo siguiente, podemos hacer ahora un git status y fíjense que nos dice que en la rama main no hay ningún commit hecho todavía y que tenemos un trackit files, o sea, archivos que no están en seguimiento, que deberíamos incluir para justamente, o deberíamos agregar para justamente poder comitearlos y lograr
nuestro primer punto de control en nuestro repositorio. Entonces fíjense que necesitamos agregar o darle seguimiento a estos archivos, y lo que podemos hacer de la siguiente manera: podemos hacer un git add, por ejemplo, de matrices.c, y eso, cuando hacemos un git status nuevamente, vemos que ahora tenemos un archivo para poder comitear, que está en verde, un nuevo file, que está, digamos, un nuevo archivo en seguimiento, y que nos quedó vectores sin seguimiento. Otro comando que nos puede permitir agregar todos los archivos en realidad de la carpeta es git add punto. Git add punto, y nos debería haber agregado también el vectores. Como vemos, tenemos entonces los dos archivos en seguimiento, preparados, digamos, en lo que se conoce como staging area, el área donde podemos realizar justamente, estamos haciendo el seguimiento y podemos realizar justamente los commits. Y vamos a pasar a hacer nuestro primer git commit. Git commit, ¿sí?, es el archivo, el comando para poder realizar este seguimiento. Y con el "-m", lo que nos va a permitir hacer es colocar un mensaje que haga alusión, digamos, a este commit, ¿no?, a lo que estamos realizando. En este caso es nuestro inicio de seguimiento, ¿sí?, de este repositorio. Y ahí vemos que tenemos dos files, dos archivos que han cambiado, ¿sí? Y vemos que sí, que en este caso están en seguimiento, ¿no? Y si vemos que hacemos git status, vamos a ver que no tenemos nada para hacer commit en este caso. Y a través de lo que es el git log, por ejemplo, podemos ver los dos commits, o en realidad el commit que realizamos, ¿sí?, en lo que se conoce como la rama main, ¿no?, como vemos acá. Y nos da ahí justamente el mensaje que dejamos hace instantes, que es inicio de seguimiento. Bien, podemos continuar con esto. Podemos, por ejemplo, tengo otro archivo, por ejemplo, vamos a crear funciones.c. Vamos a crear una librería .h, ¿sí? Y vemos que tenemos los 4 archivos en este caso en la carpeta. Pero si hacemos un git status, vemos que estos dos nuevos, ¿sí?, hay nuevos cambios para poder, digamos, agregar a nuestro repositorio local, que es el que estamos trabajando, que son los dos archivos nuevos que creamos. Fíjense que están en rojo porque necesitamos hacerles el seguimiento, y lo hacíamos, recuerden, con el comando git add punto para poder agregar a los dos archivos. Verificamos que esté todo correcto y están los dos archivos ahí en seguimiento, y ahora sí, podemos pasar justamente a nuestro git commit para poder decir que se agregamos funciones y librería al repositorio. Bien, dos archivos cambiados, y ahora vemos que si queremos hacer un git status, no hay nada para hacer de commit, ¿sí? Y tenemos entonces todos los archivos en seguimiento. Hacemos un git log, por ejemplo, y vemos que tenemos los dos commits realizados, ¿sí?, los dos puntos de control en nuestra rama main, los cuales podemos ir navegando y restableciendo en el caso que necesitemos volver, por ejemplo, hacia un punto de control anterior en lo que es nuestro repositorio. Bien, estos fueron entonces los comandos básicos para poder, digamos, hacer el seguimiento a un repositorio local en Git. En próximos videos veremos cómo lograr salvaguardar estos archivos en un repositorio remoto y poder trabajar justamente con lo que se conoce como GitHub para justamente guardar estos archivos y poder trabajar en forma remota con cualquier tipo de repositorios, ¿sí?, y con varios usuarios sobre el mismo repositorio. En este caso vamos a
vincular nuestro repositorio local con un repositorio remoto en GitHub. Para eso tenemos que crear nuestro repositorio remoto en GitHub de la siguiente. Tenemos acá la pantalla de github.com y vamos a crearnos nuestra cuenta. En este caso yo me creé mi cuenta, ¿sí? Y tenemos acá las siguientes pestañas: proyectos, repositorios. Vamos a ir a esta parte de repositorios y vamos a crear entonces un nuevo repositorio. Vamos a colocarle el nombre. En mi caso yo estaba trabajando con la carpeta de programación. Podemos ponerle una descripción. Vamos a dejar que este repositorio sea público y vamos a darle a crear nuestro repositorio. Bien, ya tenemos entonces nuestro repositorio creado. Lo que vamos a hacer acá, fíjense que ya GitHub nos da la posibilidad de digamos, de todas las líneas o los comandos que podríamos utilizar, como el init, el git add, los commit. Y fíjense que tenemos acá uno de los comandos que nos va a interesar, que en este caso es git remote add origin, que vamos a colocar en lo que es nuestra consola, en nuestra línea de comandos en nuestro git bash. Bien, veamos lo siguiente entonces. Volviendo a nuestro git bash. Lo que vamos a hacer acá entonces es primeramente configurar, ¿sí?, nuestro repositorio local para que responda a lo que es nuestro repositorio remoto. Para eso tenemos que hacer las configuraciones git config-global, donde vamos a colocar nuestro, por ejemplo, username que creamos en GitHub, ¿sí? Y también vamos a configurar nuestro user email, y en este caso mantenemos configurado. Bien, habíamos configurado también, o habíamos creado nuestro repositorio remoto en GitHub. Lo que vamos a utilizar entonces es este comando que nos mostraba ahí, que era el git remote add origin, donde vamos a agregar justamente nuestro repositorio remoto o nuestra ruta al repositorio remoto en nuestro repositorio local. Bien, ¿cómo lo vamos a crear? Vamos a colocar ahí y ya tenemos entonces nuestro repositorio creado. Entonces ya le estamos diciendo que nuestro repositorio local, esta carpeta de programación, ya responde a ese repositorio remoto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a querer subir los archivos con un git push origin, ¿sí? Git push origin es el origin que acabamos de crear justamente, de configurar, de agregar, y main. Le estamos diciendo entonces git push origin main que estamos queriendo subir archivos a ese repositorio en nuestra rama principal, que como vemos es la rama main. Bien, vamos a darle entonces git push origin main. Lo que les va a ocurrir entonces cuando coloquen este comando git push origin main, se les va a abrir un pop-up donde seguramente tengan que colocar lo que es el token, o deban, sino también a iniciar sesión con lo que es el browser o el navegador, para justamente habilitar esta posibilidad de poder subir los archivos desde el repositorio local al repositorio remoto. Lo que tienen que hacer entonces es iniciar sesión con el browser, y ahí fíjense que les va a aparecer entonces, justamente va a comentar que se acaban de subir los archivos que tenemos justamente en nuestra carpeta. Está todo subido, entonces supuestamente tenemos todo en nuestro repositorio remoto.
Bien, volviendo entonces a lo que es GitHub, acabamos de subir los archivos a nuestra carpeta de programación. Vamos a ir a esa carpeta entonces y vamos a ver entonces que tenemos los archivos que habíamos trabajado en videos anteriores que se subieron al repositorio remoto con nuestro git push. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Nosotros podríamos agregar entonces diferentes archivos. Yo acá podría agregar, por ejemplo, eh, el archivo, agregar un nuevo file, un new file en este caso, y podríamos poner un archivo que se llame variables.c y crear un nuevo archivo desde nuestro repositorio remoto en GitHub. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir ahora? Nosotros tendríamos entonces un inconveniente con nuestro repositorio local, ya que nosotros podríamos seguir trabajando acá y yo diría, bueno, fíjense, hacemos un git status, nada para comitear, podríamos agregar otro archivo, en este caso que sea registros.c, por ejemplo, haríamos un git add de este archivo y hacemos un git status, vemos que tenemos el nuevo archivo para comitear, ¿sí? Pero acá estamos trabajando en nuestro repositorio local, ¿sí? Recuerden que también modificamos el repositorio remoto y lo que ocurriría en este caso es que si yo quisiera hacer un git commit, seguramente donde agrego archivo registros, entonces ¿sí? Se genera ese commit. Vemos que tenemos nuestros commits generados, ¿sí? Fíjense que acá ya teníamos definido entonces el origin main. Inicio el seguimiento, se agregó el archivo registro C, nuestros 3 commits, ¿sí? Y si ahora entonces quisiéramos hacer un git push origin main para poder subir entonces este nuevo hito, ¿sí? Este nuevo punto de control, vemos ahí que nos está tirando un error, ¿sí? En este caso es porque fíjense que nosotros generamos o modificamos el repositorio remoto. Entonces el repositorio remoto tiene el archivo variables que no lo tenemos en nuestro repositorio local. Y nuestro repositorio local tiene el archivo registros que no está en nuestro repositorio remoto. Entonces lo que tenemos que hacer es integrarlos, ¿sí? Digamos, mergearlos de alguna manera, fusionarlos para poder tener la versión con todos los archivos. Fíjense que en este caso nos pide que hagamos un git pull para poder obtener justamente la versión del repositorio remoto, ¿sí? Y poder seguir trabajando para poder fusionar todo. Bien, fíjense que nos sigue tirando errores, en este caso porque nos está pidiendo que tenemos que hacer un git pull al origin, ¿sí? Colocando justamente la rama main desde donde queremos obtener los archivos. Entonces, fíjense que ahí nos abrió un editor de texto para mergear, donde estamos mergeando, fusionando los nuevos archivos que traemos desde el repositorio remoto con ese cambio del archivo variables, ¿sí? Y tenemos que hacer justamente un merge en este caso, ¿sí? Nos abre un editor de texto donde nosotros podríamos, en este caso, escribir nosotros si quisiéramos escribir lo de este merge, por ejemplo, ¿sí? Vamos a quitar esto y vamos a colocar fusionamos con repositorio remoto, ¿sí?
Bien, con el comando entonces WQ salimos del editor de texto y vemos que ahí tenemos nuestro merge con todos nuestros archivos. Si nosotros verificamos, por ejemplo, nuestra carpeta, vemos que tenemos ahora nuestros archivos matrices, vectores, funciones, que eran los primeros, y librería, que eran los primeros que teníamos. El archivo registros que habíamos generado hace instantes en esta carpeta, y el archivo variables que se había creado en el repositorio remoto. Vemos que tenemos todo ahora, todo fusionado, ¿sí? Todo integrado con la última versión, ¿sí? Vemos acá el git log y vemos que tenemos justamente, fusionamos con repositorio remoto, en este caso todos los archivos. Bien. Salimos con WQ para poder salir. Y ahí seguimos entonces en nuestras líneas. En este caso que estuvimos realizando todos los logs, vamos a limpiar un poco la pantalla. Recordemos los archivos que tenemos y que creamos el archivo de registros localmente. Eso no se encuentra subido, digamos, subido en nuestro repositorio remoto, ¿sí? Vamos a ver nuestro repositorio remoto y vemos que si recargamos nuestro repositorio tenemos matrices, variables, vectores, funciones y librería. Quiere decir que no hemos subido el archivo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que volver a hacer un git push origin main para poder subir el archivo faltante. En este caso, fíjense que ahí se subieron los archivos. Y si ahora volvemos entonces a lo que es nuestro repositorio remoto, damos recargar y vemos que ahí tenemos justamente el archivo de variables. Bien, entonces esto fue la segunda parte de Git y GitHub, donde estuvimos viendo el Git push, el Git pull y cómo integrar el repositorio remoto con el repositorio local en diferentes problemas que pueden surgir, ¿sí? Al trabajar con un repositorio y varias versiones. En este caso vamos a trabajar con el concepto de rama. Nosotros hemos estado trabajando en los videos anteriores en lo que es nuestra rama principal, nuestra rama main, en la cual hemos estado realizando varios commits, pero generalmente este sistema nos permite crear diferentes ramas, o sea, diferentes puntos de control paralelos, donde podríamos trabajar, por ejemplo, en un entorno de prueba, la cual nos permitiría probar nuevas funcionalidades, quizás en lo que es el código, en lo que son los archivos que iremos modificando, sin modificar lo que es la rama principal main, que en un entorno real podríamos estar hablando que sería una rama de producción, en la cual no quisiéramos subir ninguna versión de código que no esté, digamos, correctamente probada. Entonces, justamente este sistema nos permite crear diferentes ramas a través, por ejemplo, de lo que es el comando git branch, ¿sí? Y en este caso podemos crear la rama de prueba, git branch prueba, y vemos que ahí nos creó la rama de prueba, como las vemos a través del comando git branch. Vemos que tenemos la rama main y la rama prueba. Me encuentro para la rama main. Si yo quisiera pasarme a esa rama de prueba, insertaría el comando git checkout prueba y ahí me cambia la rama de prueba. Fíjense que yo quiero hacer un git status en esta rama, no tengo nada, pero podría estar trabajando, seguir trabajando, digamos, sobre esta rama, creando nuevos archivos. Y vemos que obviamente estamos en la misma carpeta, con los mismos archivos que teníamos desde el main, pero le hemos agregado dos archivos más, registros 2 y
archivos.c. Si nos paramos en esta rama, vemos que hacemos un git status en este caso. Vemos que tenemos estos dos archivos que no están en seguimiento. Como hicimos en videos anteriores, lo que hacemos es agregarlos y realizar un git commit archivos nuevos en la rama de prueba para poder obviamente ser elocuente con lo que estamos creando en este commit. Y ahí tenemos entonces nuestro commit agregado. Si hacemos un git status, vamos a tener todo correcto. Pero bien, este commit que hicimos lo realizamos en la rama de prueba. Fíjense que si nosotros nos vamos a la rama principal y hacemos un git, hacemos un paneo de los archivos que tenemos en esa rama, fíjense que nos están faltando registros 2 y archivos.c, porque en realidad son cambios que realizamos en la rama de prueba. Digamos, esos cambios que hicimos en esa rama de prueba no están integrados entonces con lo que es la versión, con lo que es la línea main, ¿sí? Entonces esto nos permitiría, como dijimos recién, seguir trabajando o trabajar en un entorno seguro de prueba con los mismos archivos, ¿sí? Vemos ahí que están todos en la rama de prueba, poder seguir trabajando con estas quizás nuevas funcionalidades del código, registros 2, vector, archivos.c, y una vez que estén correctamente, digamos, trabajados estos archivos, estas funcionalidades, este entorno de prueba esté funcionando correctamente, lo que podríamos hacer es pasarnos entonces a la rama main, git checkout main, y decir, bueno, queremos integrar justamente los cambios que tenemos en prueba en la rama main, en la rama principal. Entonces lo que haríamos ahora sería un git merge desde la rama principal, ¿sí? Git merge prueba. O sea, quiere decir que lo que tenemos en la rama prueba se va a mergear, a unir con lo que es nuestra rama main. Entonces vamos a estar uniendo esos cambios que hicimos en la rama prueba a nuestra rama principal. Bien, como vemos ahí, dos archivos cambiados. Fíjense que son archivos.c y registros2.c, que son esos archivos que creamos en la rama de prueba y ahora los vamos a tener, fíjense, en lo que es nuestra rama main. Si hacemos un git log para poder revisar entonces todos los commits realizados, fíjense que ahí se hizo, el último nos marca archivos nuevos en la rama de prueba y efectivamente son commits realizados en la rama main y en la rama prueba, donde hicimos justamente esa fusión de archivos, ¿sí? Para pasarlo a la rama principal. Bien, salimos ahí del entorno. Bien, fíjense, vamos a crear entonces otra rama nueva, por ejemplo, para hacer una prueba. Git branch, new branch. Bien, y vamos a revisar entonces nuestras ramas. Fíjense que tenemos main, new branch y prueba. Si nosotros quisiéramos eliminar alguna de las ramas, lo que podríamos hacer es lo siguiente: git branch-d, ¿sí? Y vamos a eliminar esta new branch que acabamos de generar, que no nos estaría como representando nada en nuestro repositorio, y vamos entonces a eliminarla. Bien, recordemos que todos estos cambios se hicieron en el repositorio local. Si nosotros entonces ahora quisiéramos subirlos a nuestro repositorio remoto, recordemos ahí un git push origin main, estaríamos subiendo entonces nuestros cambios a la rama main. Vemos que ahí se subieron los cambios y estaríamos con los archivos ya almacenados en lo que es nuestro repositorio remoto. Limpiamos ahí
Y entonces esto fue el manejo de ramas para Git. Espero que les sirva el contenido. Si es así, los invito a suscribirse y a dejar un comentario de cualquier duda que surja. Y nada, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Cómo deshacer la inicialización de un repositorio. ¿Qué nos puede pasar de haber ejecutado el git init en cualquier carpeta y ver que tenemos la rama main en todo nuestro disco C, por ejemplo, ¿no? Entonces recordemos que podemos hacer nuestro git init, en este caso inicialicé un repositorio, vemos que tenemos la rama main, y recuerden que lo que genera el sistema git es un archivo .git, valga la redundancia, guardado en la carpeta que está oculto. Básicamente para poder eliminar o deshacer, fíjense que estoy en la rama main, la inicialización del repositorio, lo que hacemos es ejecutar el comando rm, que va a eliminar justamente el archivo, este rf, con esa cláusula, y el .git, o sea, va a eliminar todos los archivos .git en ese caso, y fíjense que ahí justamente deshizo esa inicialización del repositorio. Recuerden tener cuidado con la ejecución del comando rm porque puede borrar justamente archivos sin enviarlos a la papelera, o sea, los elimina completamente del disco. Tengan en cuenta eso a la hora de ejecutar los comandos. Cambiarle básicamente el nombre a la rama principal, que por defecto cuando instalamos lo que es el programa de Git, lo que es este sistema, en el Git aparece básicamente el nombre de rama master. Si no seleccionamos la opción a la hora de la instalación, pues nos puede quedar esta rama por defecto. Y en GitHub básicamente nos va a pedir cambiarla. ¿De qué forma lo cambiamos? A través de lo que es el comando git branch, en este caso, guión M mayúscula, y con esto vamos a colocar el nuevo nombre a la rama, que generalmente el sistema de GitHub utiliza el nombre main. Ejecutamos este comando y vemos que nuestra rama ahora se llama main. Podemos visualizarla con el comando git branch. En este caso, como no tengo ningún básicamente commit realizado, no me muestra la rama, pero podemos hacer justamente un git add punto, agrego mis archivos, hago un git commit. En este caso ahí le pongo cualquier mensaje y ahora puedo justamente visualizar mi rama main, principalmente acá. Cómo crear una nueva rama. Básicamente lo que vamos a usar es el comando git branch. Este comando git branch, en principio, fíjense que si lo ejecutamos nos muestra las ramas que tenemos disponibles, pero si ejecutamos nuevamente el comando git branch y ponemos el nombre, por ejemplo, yo quiero crear una rama de prueba para probar todos básicamente las nuevas funciones de mi proyecto, voy a justamente ejecutar este comando git branch y después el nombre de esa rama. Fíjense que si ahora hacemos el git branch como hicimos anteriormente, nos muestra main y prueba. Bien, espero les sirva y nos vemos la próxima. Vamos a cambiar de rama, vamos a ir navegando entre las diferentes ramas que tenemos. Para eso vamos primero a visualizar las ramas que encontramos o que hayamos creado en nuestro repositorio. En este caso, fíjense que yo tengo la rama main y la rama de prueba. Entonces, ¿cómo nos movemos entre ramas? Básicamente con el comando git checkout y el nombre de la rama. Yo quiero ir en este caso a la rama de prueba. Git checkout prueba. Fíjense que ahí estoy en esta rama. Y obviamente acá podría realizar justamente mis agregaciones de archivos, mis commits de los nuevos archivos que yo creé acá. Y no van a modificar obviamente la rama principal, la rama main. Si quiero volver, obviamente voy a ejecutar el mismo comando, git checkout, pero en este caso para ir a la rama main. Fíjense que tenemos justamente al lado de lo que es la ruta, que estuvimos en prueba y ahora estamos nuevamente en main. Bien, espero que les sirva. No te olvides de darle like, suscribirte y nos vemos la próxima. Muchas gracias.